Hola, muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Y bueno, pues en esta ocasión me complace presentarles al doctor Olivas, quien esta mañana nos estará hablando acerca de la geriatría, pero antes de esto quiero mencionar que este programa está patrocinado por el Colegio de Médicos Cirujanos y Homeópatas de Durango, por la Universidad Autónoma de Durango, que de hecho las instalaciones de Teólogo se encuentran dentro de la universidad, y además de Laboratorio Homeopático y de Investigación SADCB LAISA, que se encuentra en la colonia Francisco Zarco. Y bueno, pues me complace dar la bienvenida al doctor Olivas. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias. En esta ocasión lo invitamos para hablar acerca del tema de la geriatría, que se conoce como una de las ramas de la medicina contemporánea, es decir, de las más nuevas que existen. ¿Qué nos puede contar usted al respecto? Primero habría que definir qué es la geriatría. Muy bien, sí. Bien dice usted que es una rama bastante nueva en la actualidad. Hay que tener en consideración que efectivamente hasta hace unas cuantas décadas el promedio de vida, la esperanza de vida en la población mundial era muy baja, era alrededor de los 40, 45, 50 años, y esto en forma muy acelerada, las últimas décadas se ha visto muy incrementada el promedio y la esperanza de vida de la población mundial. En la actualidad ya en general, a nivel en los países industrializados sobre todo, ya tanto las mujeres como los hombres sobrepasan una esperanza de vida por arriba de los 75, 76 años, y esto ha hecho que evidentemente la geriatría, es decir, la atención a la gente adulta mayor, haya tomado mucha relevancia, sea cada vez más importante, y obviamente que se requieran más especialistas, mucho más personal capacitado, mucho más personal con la suficiente preparación para atender este tipo de situaciones. Hay que recordar que junto con la edad, junto con el incremento en el promedio de vida del ser humano, pues obviamente se encuentra un incremento muy importante también en el número y en el tipo de padecimientos, el tipo de enfermedades que pueden presentarse por esta situación precisamente. Una vez dicho esto, quiero decirle que la geriatría es una rama de la medicina. Podemos definirla como geros, significa viejo, significa anciano, y atros significa médico. Geriatría es el estudio de las enfermedades de los viejos. Entonces la geriatría es precisamente una rama de la medicina que se encarga del manejo, cuidado y tratamiento de las enfermedades de los ancianos. ¿Y en dónde quién nace el descubrimiento de esta medicina? Pues se tiene entendido que es en el Reino Unido, en la década de los 40. Bueno, pues háblenos un poco acerca de la historia de esta. Sí, claro que sí. La rama de la medicina como tal, hay que recordar que la medicina en general fue una disciplina integral, vamos a decirlo, como medicina general, hasta muy entrado el siglo XX. De hecho, todavía a mediados del siglo pasado, la medicina era una unidad, era una ciencia y un arte que se estudiaba en forma integral. Es decir, el médico trataba casi cualquier tipo de pacientes, cualquier tipo desde niños hasta ancianos, y esto lo hacía ser un médico, por decirlo así, general. A partir de la década de los 40, 50, 60, empieza una serie de especializaciones dentro de las diversas áreas de la medicina, y se empieza a fragmentar el estudio de los padecimientos en el ser humano. De ahí nacen todas las especialidades médicas que conocemos en la actualidad. En la actualidad ya es muy habitual y es casi generalizada la idea de que el médico debe ser un especialista, ya sea un cardiólogo, un neumólogo, un pediatra, un ginecólogo, un neurólogo, un psiquiatra, etcétera. Cada área del conocimiento en el área de la salud forma una especialidad. Lo mismo ocurrió cuando se vio incrementado el número de personas adultas, el número de ancianos, y sí, precisamente fue en Europa, en Francia y en el Reino Unido, donde nace la necesidad porque fueron los primeros países donde hubo un incremento importante en el promedio de vida, en la esperanza de vida del ser humano. Entonces es ahí donde nace una especialidad, como una especialidad, el término de geriatría. La geriatría entonces nace a mediados del siglo pasado en Europa,
y de ahí empieza a diseminarse como un área del conocimiento médico a lo largo de todo el mundo. En la actualidad ya es un área casi obligada, con muchas necesidades y con mucha oportunidad, es decir, con mucha aplicación dentro de nuestra sociedad a todos los niveles. Entonces, sí, efectivamente, la geriatría cada vez tiene más importancia dentro de nuestra sociedad. Hace un momento usted mencionaba o definía la geriatría como el estudio de los procesos del envejecimiento, y entonces, ¿es la gerontología lo mismo que la geriatría o la geriatría es una rama de esta? Porque, bueno, bien se conoce a la gerontología o se refiere a la ciencia que estudia los procesos de envejecimiento, no solamente del ser humano, sino de los seres vivos. Claro, sí, qué importante observación hace, porque sí, efectivamente, la gerontología es una ciencia muy amplia que estudia todos los procesos del envejecimiento, no solo en el ser humano, sino en todos los seres vivos. Pueden ser de animales o vegetales, pero la gerontología precisamente se refiere al estudio, al tratado del envejecimiento, mientras que la geriatría precisamente se refiere al estudio y manejo de los padecimientos o de las enfermedades en los ancianos. Es decir, una es una rama muy general que estudia a todos los seres vivos, mientras que la geriatría es una rama de la medicina que estudia las enfermedades y su tratamiento en los seres humanos. Entonces, esto definitivamente tiene su importancia definirlo y delimitarlo, porque el gerontólogo no es un geriatra. Sí, no es un geriatra, y el geriatra no es un gerontólogo. Es decir, el gerontólogo puede estudiar todos los procesos de envejecimiento desde todos los puntos de vista y en cualquier especie de cualquier individuo con vida, mientras que el geriatra, es decir, la geriatría, se limita al estudio y tratamiento de las enfermedades en el ser humano. Entonces, ¿a qué edad en los seres humanos empieza a manifestar el envejecimiento? ¿Cómo se definiría este? Y si es cierto que la geriatría estudia, bueno, obviamente a los pacientes con la edad de 75 años o más. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es importante lo que señala, porque es una situación totalmente arbitraria el tomar en cuenta o el poder decir cuándo hay que hablar de un individuo viejo, de un individuo anciano. Fíjese que esto ha ido variando de acuerdo a las épocas. Como mencionaba yo anteriormente, hasta hace unas décadas, un individuo viejo ya era un individuo de los 60 años, hasta hace muy pocas décadas se consideraba un individuo anciano a los 60 años. En la actualidad esto ya no es así. En general, el individuo, los progresos tecnológicos de la medicina han hecho que el individuo envejezca de una manera más lenta, menos grave, por decirlo de alguna manera, y esto ha hecho que las definiciones actuales del envejecimiento se refieren y tomen en cuenta precisamente el promedio o la esperanza de vida a la que en esa sociedad está programado el individuo. Es decir, en la actualidad ya es muy difícil considerar viejo a un individuo antes de los 70 años, lo que no era hace una o dos décadas. Hace 2 décadas, a los 60, 65 años ya se podía considerar un anciano. Sin embargo, en la actualidad es muy extraño que podamos considerar un anciano a un individuo menor a los 70 años. Entonces podemos decir que en general, en las culturas, en las diversas culturas, esto va a depender de la cultura precisamente regional en la que se encuentre ubicado el individuo, pero en general podemos decir que a nivel global, a nivel de mundial, a nivel internacional, se considera que el individuo anciano es ya mucho después de los 70 años. Entonces es cuando ya se puede catalogar que el individuo presenta alteraciones seniles irreversibles. Esto mencionaba el contexto en el cual vive la persona. Dentro del contexto, bueno, pues se encuentran diferentes factores como lo es la alimentación, el ritmo de vida, pues obviamente la cultura, el nivel socioeconómico. Todo esto afecta a la persona para llegar a un grado de vejez determinado, o se da igual en toda la gente de todos los países. No, definitivamente el ser humano es un individuo que es muy particular. Es decir, cada individuo representa una entidad independiente de las otras personas, de los otros individuos, de los otros seres vivos, y cada uno va a envejecer a su ritmo, cada uno va a envejecer de acuerdo a sus circunstancias,
Pero déjeme señalarle que efectivamente, para que el envejecimiento se lleve a cabo, hay muchos factores que influyen y que tienen que incidir, tienen que coincidir para que esto podamos apreciarlo. En primer lugar, y obviamente que es el factor más importante, influye la genética. La cuestión genética es un factor muy importante. Se sabe que todas las influencias o todas las disfunciones pueden de alguna manera transmitirse a través de la información genética de los padres a los hijos. Entonces, la genética sí, efectivamente, tiene un papel muy importante en el proceso del envejecimiento en un individuo. Pero, obviamente que esto se puede ver o acelerado o disminuido de acuerdo a diversas circunstancias del medio ambiente que viva cada individuo. Hay circunstancias que hacen que el envejecimiento sea más rápido, más prematuro, y hay circunstancias que hacen que el envejecimiento se lleve de una manera menos acelerada. Quiero decirle que tanto la actividad física, los hábitos alimenticios, los hábitos en cuanto al consumo de cierto tipo de productos que pueden ser tóxicos o no, pueden favorecer o desfavorecer la aparición de alteraciones que nos conduzcan al envejecimiento. Hay que hacer énfasis que en la actualidad se reconoce mucho que los diversos productos que invaden tanto nuestro ambiente a nivel atmosférico, por decirlo de alguna manera, los contaminantes, como a nivel alimenticio, que existen también muchos contaminantes, influyen mucho en el envejecimiento de las personas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que existen muchos tóxicos que favorecen que el envejecimiento se presente de una forma prematura en muchos individuos, mientras que una alimentación sana, una vida sana, con actividad moderada, con actividad física permanente, puede retardar, hacer que estos estragos del paso del tiempo sean menos aparentes en ciertos individuos. Así es, bueno, ha llegado el momento de irnos a nuestro primer corte comercial, pero vamos a regresar para que nos diga cuáles son las enfermedades más importantes o más peligrosas que se presentan durante la vejez. Y bueno, pues quiero recordarles el teléfono en cabina por si quieren comunicarse y hacer preguntas al doctor aquí presente. El teléfono es el 143-4735, con líneas disponibles totalmente para usted. Vamos a nuestro primer corte. Recuerda que estamos en Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Estás viendo Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Ya estamos de regreso en Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Les recuerdo el teléfono en cabina, es el 143-4735, por cualquier duda, sugerencia o comentario que quisieran hacer acerca de este programa. Bueno, pues serán bienvenidas todas las llamadas que lleguen a este canal. Por otra parte, los patrocinadores de este programa son el Colegio de Médicos Cirujanos y Homeópatas de Durango, así como el Laboratorio Homeopático y de Investigación SADCB LAISA, y en conjunto con la Universidad Autónoma de Durango, Campus Durango. Y bueno, pues seguimos hablando acerca de la geriatría, que es la ciencia de la medicina que estudia los procesos de envejecimiento del ser humano. Y bueno, pues hablando acerca de este tema, porque es importante saber y conocer tanto de la geriatría como de la gerontología. Muy bien, sí, este cuestionamiento me parece muy interesante porque sí, efectivamente hay que aclarar y hay que tener en cuenta que el proceso del envejecimiento, que es el estudio de la gerontología, el proceso del envejecimiento es bien conocido por todos. El envejecimiento sabemos que es una actividad en la que, o un proceso en el cual todas las actividades de un ser vivo van disminuyendo paulatinamente. Muchos aspectos son de orden genético, muchos aspectos son de orden tóxico, muchos aspectos son de orden bioquímico, que definitivamente tienen que seguir un proceso a través del cual todas las funciones van sufriendo un deterioro, un agotamiento, una disfunción, un enlentecimiento de todas las funciones del cuerpo, hace que un individuo adulto, un individuo anciano no tenga la misma fisiología, no tenga la misma actividad metabólica que tuviera un individuo joven o un niño. Entonces, esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo en el caso de la geriatría, en el caso del médico, en el caso de la aplicación médica, es muy importante tener en cuenta que cada organismo, de acuerdo a su edad, va sufriendo determinado deterioro en diversos órganos, en diversas
partes del organismo, y esto de alguna manera hace que haya que tener en consideración estos efectos a la hora de administrar, a la hora de proceder médicamente ante cada paciente en forma individual. Entonces, el conocer el proceso del envejecimiento, el conocer que los aspectos fundamentales, tanto anatómicos, fisiológicos, bioquímicos, moleculares, en cada uno de los organismos, de acuerdo a la edad, sufren un determinado deterioro o una determinada alteración, es muy importante a la hora de prescribir un medicamento. Entonces, obviamente que el médico debe estar muy bien capacitado a la hora de prescribir un medicamento en una persona mayor. Y quiero hacer el énfasis de que las medicinas inocuas, las medicinas alternativas, las medicinas complementarias han tenido muy en cuenta esto, porque si bien sabemos que la medicina alopática tiene grandes beneficios para combatir cierto tipo de enfermedades, también sabemos que puede tener grandes riesgos cuando se administra en forma adecuada o en forma prolongada, sobre todo cuando se trata padecimientos crónicos como los que se presentan en los ancianos. Entonces, las medicinas alternativas, las medicinas que no hacen daño, es aquí donde encuentra un gran campo de aplicación, debido a que precisamente son procedimientos terapéuticos que, sin hacer daño, pueden acarrear algún beneficio en la salud del paciente. Así es, y bueno, qué bueno que toca este tema, porque bueno, pues muchísima gente vive durante toda su vida medicándose de alguna manera por el medicamento alopático. ¿Qué tanto afecta, si bien nos puede ayudar durante nuestra juventud o en el momento que tengamos algún problema de salud, durante la vejez, cómo afecta el intoxicamiento de alguna manera por medio de esta medicina? Sí, quiero decirle que sí, efectivamente, el individuo es un individuo y ese individuo tiene que recibir una atención, un apoyo desde el punto de vista médico desde la primera etapa de su vida, desde la infancia, también durante la juventud, también en la etapa adulta y también en la senectud, por supuesto. Sin embargo, este apoyo, esta orientación para un mejor desempeño de las actividades funcionales en un individuo deben de ser siempre orientadas por un médico. Es decir, nunca es aconsejable, esto yo creo que es una recomendación que todos los médicos en todos los tiempos, en todas las circunstancias deberíamos de estar haciendo y enfatizando todas las veces que tengamos oportunidad. Nunca hay que automedicarse, nunca hay que tener la facilidad de poder adquirir o simplemente porque se pueden adquirir, estar administrándonos o autoadministrándonos medicamentos. Esto debe ser una responsabilidad que debe tomar un médico como suya y obviamente guiar a un paciente en este proceso de medicación. Entonces, nunca se debe automedicar, pero quiero decirle que sí, en cada una de las etapas se requiere cierto tipo de apoyo. En la vejez, en la etapa de la senectud, generalmente sí se requieren apoyos muy importantes, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista emocional, para llevar una vida más sana, para poderse adaptar en forma más adecuada a los cambios que se van dando en esta etapa. Quiero decirle que habrá algunas situaciones en las que sí sea prudente administrar cierto tipo de suplementos alimenticios que beneficien o retarden cierto tipo de disfunciones que se estén presentando en un anciano. Y el apoyo psicológico que habían mencionado, que es muy importante para el individuo que está sufriendo cambios o tiene que adaptarse a nuevas circunstancias en su vida. El proceso de envejecimiento conlleva desde el rechazo hasta la falta de actividad, que también requiere un apoyo muy importante por parte de los familiares y del médico, por supuesto. Pero también hay que enfatizar que la administración de medicamentos o de suplementos o de cualquier circunstancia que haya necesidad de aplicar en un anciano tiene que ser guiada por un médico. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado que el anciano tiene funciones muy alteradas, muy disminuidas, y que si se administra cierto tipo de productos para su organismo va a ser muy difícil el manejo, muy difícil el poder eliminarlos, el poder expulsarlos, el poder deshacerse de ellos para seguir funcionando en forma adecuada. Entonces, con esto quiero enfatizar que el manejo de un paciente anciano tiene que ser muy cuidadoso por un médico con mucha experiencia, con un médico que esté capacitado y que conozca perfectamente a ese individuo. Entonces, el manejo médico de un anciano requiere que sea por un especialista. ¿Y cómo se podría decir entonces que las medicinas alternativas como la homeopatía
ayudan al proceso del envejecimiento. ¿Existen tratamientos o a través de qué proceso se lleva a cabo el proporcionar al individuo un envejecimiento más pleno o con calidad de vida? Sí, claro. Este punto me parece a mí de suma importancia debido a que efectivamente la mayoría, ya había mencionado que la mayoría de los medicamentos alopáticos desafortunadamente sí tienen una actividad agresiva por parte en el organismo del anciano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si hay oportunidad, que si hay posibilidad de utilizar medicamentos, que si hay posibilidad de utilizar herramientas terapéuticas que no sean agresivas, que sean totalmente inocuas. Y como usted acaba de mencionar, el ejemplo de la homeopatía es un ejemplo clásico en el que sabemos que es un medicamento que nunca va a causar daño, que nunca va a causar una intoxicación, que nunca va a causar ningún efecto colateral o adverso. Esto le da múltiples ventajas sobre cualquier otra herramienta terapéutica y sobre todo en los ancianos. ¿Por qué en los ancianos? Porque en los ancianos se presentan varias circunstancias muy particulares. En primer lugar, ya habíamos mencionado, la disfunción de la que son susceptibles todos sus órganos, es decir, todos los órganos en un anciano funcionan menos, son menos capaces, son más lentos, son menos metabólicos, es decir, pueden manejar con mucho más dificultad los elementos que ingresan en sus células. Entonces, esto hace que el manejo de un medicamento sea peligroso siempre en ellos. Con esto quiero decir que cuando se usa un medicamento en una persona normal, en una persona joven o en un adulto joven, se utiliza una dosis, en un anciano esta dosis generalmente tiene que ser mucho menor, porque el manejo que su cuerpo le da a ese medicamento lo hace que permanezca más tiempo dentro, y esto hace que el medicamento tenga una mayor actividad, es decir, un mayor efecto. Entonces, si se le da una dosis mayor, obviamente que puede llegarse a alterar cierto tipo de funciones. Por otro lado, el anciano casi siempre, por lo regular, llega en circunstancias ya multitratado, es decir, el anciano llega con un tratamiento o muchos tratamientos que han tenido durante muchos años, durante varios años, y esto ha de alguna manera deteriorado el funcionamiento en ciertos órganos que a través de los tratamientos inocuos como la homeopatía pueden llegar a mejorar, pueden llegar a producir una desintoxicación paulatina en la que hacen que el individuo en primer lugar se desintoxique, drene todas las sustancias tóxicas que tiene dentro de su organismo, y de esta manera pues obviamente que repercuta en un beneficio muy importante para su salud. Por otro lado, cuando hay necesidad de administrar un medicamento alopático o una sustancia química para el mantenimiento del paciente, el uso de la homeopatía tiene ese beneficio, el beneficio de que lo hace promover la desintoxicación más acelerada dentro del organismo, y esto obviamente que lo hace que tolere mucho mejor el medicamento. Pero en muchos de los casos sucede que el medicamento homeopático tiene una actividad terapéutica muy importante que puede hacer que se disminuya en forma muy importante el tratamiento alopático o se sustituya totalmente el tratamiento alopático por un homeopático que no le va a causar ningún daño al paciente. Entonces, quiero decirle que tanto la homeopatía, la acupuntura, la magnetoterapia, inclusive la herbolaria, tienen muchos beneficios que pueden aprovecharse, sobre todo en el paciente anciano. El paciente anciano es muy susceptible a sufrir alteraciones tóxicas por los medicamentos que se administran en forma crónica o bien que se administran en dosis más exageradas. Sí, muy bien. Entonces, con esto quiero enfatizar el hecho de que sí, las medicinas complementarias tienen una gran actividad y una gran aplicación, un gran campo de acción en la geriatría, en todos los individuos de edad avanzada y sobre todo cuando se encuentran muy saturados con medicamentos alopáticos durante mucho tiempo. Ok. Bueno, hace un momento también nos mencionaba que algunas condiciones de vida que se haya tenido durante la juventud influyen muchísimo en la vejez. Ahorita quisiera para el próximo bloque que usted nos explicara qué pasa con toda la gente que ha sufrido operaciones a lo largo de su vida, cómo afecta esto, si es lo mismo que un viejo haya sido operado de joven a si no,
y bueno, pues en qué afecta y qué consecuencias tiene todo esto durante la etapa de la vejez. Por lo pronto nos vamos a nuestro segundo corte comercial. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo. El teléfono en cabina es el 143-47-35 por cualquier duda, comentario o sugerencia que pueda surgir acerca de este programa y de este tema. Por supuesto nos acompaña el doctor Olivas. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos. Estás viendo Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Ya estamos de regreso en Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo en este sábado 27 de junio. El teléfono en el estudio es el 143-47-35. Por si quieren comunicarse con nosotros, la línea está totalmente disponible. Y bueno, pues antes de irnos al corte, le comentaba al doctor acerca de las personas que durante su juventud fueron intervenidas quirúrgicamente muchísimas veces o algunas, y si este proceso de operaciones afecta durante la vejez en los adultos o si es lo mismo en alguien que ha tenido estas operaciones o alguien que no, cómo afecta durante la vejez el hecho de haber tenido operaciones independientemente de las que hayan sido. Sí, acaba de tocar un punto muy importante. En primer lugar, porque hay que tener en cuenta que el proceso de la vida, el proceso del mantenerse sano es un proceso muy dinámico en el que constantemente estamos exponiéndonos a factores y agresiones de múltiples tipos, de múltiples situaciones pues agresivas, y el organismo tiene que adaptarse a ellas. Para adaptarse a estas agresiones el organismo tiene que hacer desgastes energéticos muy importantes. Y quiero decirle que cualquier intervención quirúrgica, cualquier intervención en la que hay lesión orgánica o lesión en cualquier parte del organismo, significa un estrés muy importante dentro del organismo. Es decir, es un estrés que de alguna manera va a conllevar desgaste en el organismo. Este desgaste va a debilitar ciertas funciones en el organismo, y obviamente que entre más se haya sometido un organismo a este tipo de estrés, obviamente que va a repercutir en su capacidad funcional. Va a llegar un momento en el que se agoten las reservas adaptativas, los mecanismos de adaptación que tiene dentro del organismo, y esto va a hacer que la adaptación sea mucho más adecuada y por ende se llegue a un envejecimiento mucho más aceleradamente o un envejecimiento con mucho mayores alteraciones desde el punto de vista funcional o orgánico. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que cualquier situación de estrés o de lesión que conduzca al estrés va a agravar la situación del envejecimiento. Entonces, no es lo mismo que un individuo que no ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas, que no ha llevado grandes agresiones dentro de su anatomía, envejezca igual al que ha llevado este tipo de situaciones. Entonces, no podemos tener esta visión. La visión es de que las agresiones van agotando el organismo y el organismo obviamente tiene mayor dificultad para adaptarse. Durante la vejez, ¿cuáles son las principales enfermedades que se presentan y qué consecuencias pueden tener? Todos sabemos que dependiendo de la etapa en la vida en la que se encuentre, podemos presentar los seres humanos distintas enfermedades. Durante niño, bueno, por ejemplo, la viruela, las paperas, no sé, las enfermedades que son más comunes durante la vejez. ¿Cuáles son estas, las más importantes y peligrosas, y qué consecuencias pueden tener durante este proceso de vida? Sí, muy bien. El proceso del envejecimiento no es un evento particular de un órgano ni de un sistema en particular en el ser humano. El envejecimiento es generalizado. Todos los órganos, todos los sistemas y todos los aparatos en un ser vivo van envejeciendo casi simultáneamente, es decir, todos en general van envejeciendo. Y todos al envejecer se hacen más susceptibles de poder ser alterados, de poder ser agredidos con mucho mayor facilidad por cualquier estímulo que se reciba. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que todos los sistemas, cada uno de ellos puede ser susceptible de presentar alteración durante el envejecimiento. Sin embargo,
Sin embargo, existen órganos donde se hace muy sensible, donde se hace muy aparente, donde se hace muy notorio el envejecimiento que se está percibiendo en un ser en particular. Fíjense que las principales actividades que se hacen evidentes en el proceso del envejecimiento son muy notorios aquellos que afectan a los sistemas glandulares, es decir, a las glándulas. La producción de hormonas que deja de producirse, cuando un órgano deja de producir la suficiente hormona que producía durante la juventud o en la etapa de un adulto joven, se empiezan a hacer muy notorias, y es por ello que tanto en la mujer como en el hombre se empiezan a manifestar en forma muy evidente, muy ostensible, a través, por ejemplo, de la mujer, a través del climaterio, de la menopausia. Se hace muy evidente que el envejecimiento ya está haciendo sus estragos, y en el hombre la andropausia. Es decir, se presentan estos fenómenos muy característicos porque disminuye la cantidad de hormonas que se están produciendo en sus órganos sexuales. Esa es una de las situaciones más importantes que se hacen notorias durante el envejecimiento, y son las enfermedades, podemos decir, que se tratan con más frecuencia en los individuos que están empezando el proceso del envejecimiento. También quiero decirle que el sistema nervioso sufre un deterioro muy importante, sobre todo cuando no hay una actividad regular en el mismo, se hace muy evidente. Sabemos que los individuos con cierta edad o a cierta edad empiezan a sufrir ciertos trastornos del sistema nervioso, empiezan a alterarse tanto su capacidad de adaptación, sus emociones, su tipo de reacción que tiene ante cierto tipo de agresiones, se hace alterable, se hace más irritable, se hace más pasivo, o se hace más deprimido, o se hace el sueño, sufre cambios muy importantes, muy notorios, y sobre todo, y cuando se hace muy notorio también, la capacidad de raciocinio y de memoria. La memoria, sabemos que en los individuos seniles, en los individuos ancianos, sufre un gran deterioro y empieza a haber olvidos muy particulares del anciano, y estas son actividades que también son muy evidentes en el anciano. Bueno, esto es un proceso de envejecimiento casi natural que podemos nosotros observar muy fácilmente en los ancianos, pero existe un gran grupo de enfermedades muy importantes que se presentan en el anciano. Hay que recordar que las enfermedades cardiovasculares son las más importantes en los ancianos, es decir, existe una arteriosclerosis muy importante que dificulta la irrigación, que dificulta la oxigenación, la alimentación de los tejidos, y esto conlleva un deterioro en todos los tejidos. Sabemos que los infartos, las hipertensiones son muy frecuentes en los ancianos. Sabemos también que las enfermedades pulmonares son muy frecuentes en los ancianos, las bronquitis crónicas, los enfisemas, es decir, el deterioro en su sistema inmunológico. Existe una disfunción inmunológica que hace que el individuo anciano sea más susceptible de sufrir cierto tipo de infecciones, tanto a nivel respiratorio, digestivo, urinario, casi a cualquier nivel. También existen enfermedades muy importantes que sabemos que incrementan su frecuencia durante el envejecimiento, como el cáncer, por ejemplo. El cáncer es mucho más frecuente en los individuos de edad avanzada que en un joven. Entonces, existen alteraciones articulares, musculares, que también se hacen mucho más aparentes, mucho más ostensibles durante la vejez. Entonces, existe una gran cantidad, todos los sistemas son afectados por el deterioro que hay durante la vejez. Las enfermedades de la piel también empiezan a aparecer en la piel cierto tipo de manchas de senectud, cierto tipo de hiperpigmentaciones, de pigmentaciones muy características de los individuos mayores. Todo esto son datos, son enfermedades que se presentan casi exclusivamente en la vejez. Entonces, este tipo de situaciones hay que tener en cuenta que el anciano, el individuo mayor, pues es más susceptible y puede ser más agredido por todo tipo de enfermedades. Entonces, es por ello que debe ser evaluado y valorado y manejado por un especialista capacitado en esta área. Muchísimas veces la gente, en su mayoría, durante la juventud no tenemos mucho cuidado o ponemos mucha atención o énfasis en lo que consumimos de alimentos diarios en nuestra vida, es decir, no tenemos una dieta balanceada que obviamente incluya todos los elementos que nosotros debemos consumir para tener una vida sana durante la vejez. ¿Qué se recomienda? Que se cambie la dieta, que siga comiendo de la misma manera, que digo, igual puede sonar un poco, a lo mejor
no sé, sosa la pregunta. Sin embargo, hay muchísima gente que no cambia sus hábitos alimenticios durante toda su vida y que pueden presentar también a través de los alimentos diversas enfermedades. ¿Y cuáles son estas? Es muy importante esta pregunta. Yo creo que es básica y es muy importante que la gente tenga el conocimiento de que en cada etapa de su vida el cuerpo, el organismo tiene determinados requerimientos, es decir, no tiene el mismo requerimiento un niño que un anciano, ni un adulto que un anciano, ni un adolescente que un adulto. Cada etapa de la vida tiene sus diferentes requerimientos nutricionales. La nutrición es una parte fundamental de la vida, desde Hipócrates se sabe. Hipócrates ya decía que el alimento sea tu medicina. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque sí, efectivamente, mientras que un niño necesita una gran cantidad de calorías, necesita un gran consumo de diversos elementos caloríferos, en un adulto ya no es tan necesario. Un niño tiene una actividad extraordinaria, cuando no se cae, corre, cuando no corre, está haciendo travesuras, etcétera. Todo este tipo de actividades físicas que desarrolla un niño, y aparte de que está en una etapa en la que existe una gran reproducción celular, una gran actividad celular por el crecimiento, esto de alguna manera hace que exista un gran requerimiento tanto en alimentos que proporcionen calorías como en alimentos proteicos que lo lleven a un crecimiento armónico de todas sus células, de todos sus órganos. Lo que no ocurre en el adulto. En el adulto ya no se requiere tanto consumo proteínico, por ejemplo, ya no se requiere el consumo exagerado de elementos que contengan gran cantidad de calorías, porque esto va a repercutir en que exista un fácil aumento de peso o bien en que exista una dificultad para eliminar cierto tipo de productos, y entonces esto va definitivamente a predisponerlo a otro tipo de enfermedades. Lo que mencionaba ustedes, sí, de si debemos ir cambiando nuestros hábitos alimenticios de acuerdo a la edad, obviamente que es un consejo que hay que seguir siempre. Cada individuo va disminuyendo o va aumentando cierto tipo de actividades y debe ir adaptando su nutrición, su capacidad alimenticia de acuerdo a estas circunstancias. Entonces esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta, y obviamente que el médico, cuando atiende a un anciano, obviamente que le irá a dar consejos muy muy valiosos en cuanto a la alimentación o a la cuestión nutricional que debe seguir en particular ese paciente. Así es. Bueno, ha llegado el momento de irnos a un corte comercial, y bueno, si tienen alguna duda, pregunta para el doctor, lo pueden hacer a través del teléfono 143-47-35 y serán atendidas sus llamadas. Y bueno, pues vamos a nuestro tercer corte y regresamos. Estás viendo Medicina Inocua. Porque los sucesos que marcaron la historia no se detienen. Sistema Informativo Lobo. Ahora en su emisión por la noche. Media hora con la información más completa. Sistema Informativo Lobo. Lunes a viernes, 7 de la noche. Sistema Informativo Lobo. Emisión nocturna. Las mejores maestrías enfocadas para ti están en la Universidad Autónoma de Durango. Las inscripciones ya están abiertas. Área de Ciencias de la Salud. Maestría en Psicología Clínica. Maestría en Psicología Educativa. Maestría en Neuropsicología. Maestría en Sexualidad Clínica y Nutrición Clínica. Inscripciones abiertas. Separa tu lugar. Maestrías en la Lobos. Impartidas por catedráticos de alto nivel. Informes al teléfono 129-5786. Las mejores maestrías están en la Universidad Autónoma de Durango. Somos Lobos. ¿Quieres mejorar tu salud? ¿Sin problemas? ¿Sin reacciones secundarias? La medicina alternativa al alcance de tu mano. Entérate en el programa Medicina Inocua. Conocimiento que genera salud y bienestar. Sábados 10 de la mañana. Medicina Inocua. Por TV Lobo. En una universidad buscamos el mejor ambiente. Y en la Lobos lo encontré. Los congresos y viajes están de lujo. Disciplinas deportivas, actividades artísticas y culturales. No, si la Lobos es un mundo.
De verdad que tomé la mejor decisión, estar en la Lobos. Comprueba por ti lo que oíste por mí. Continuamos con Medicina Inocua. Ya estamos de regreso en Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar, y seguimos hablando acerca de la geriatría. Y bueno, ya nos explicó que es importante durante la etapa de la vejez cambiar la cuestión alimenticia, tener una alimentación más sana, más balanceada y por supuesto tener el conocimiento acerca de qué alimentos podemos consumir durante esta etapa, que no son los mismos que requerimos cuando somos niños, cuando somos adultos jóvenes, que cuando ya se es anciano. Y bueno, pues qué procesos existen para la vejez, para tener una vejez plena. Y la homeopatía ya nos explicaba hace un momento qué es lo que hace durante esta etapa de la vida, pero qué otros procesos a través de la medicina existen para llevar a cabo una vejez sana. Bien, sí, yo creo que este es un aspecto muy importante. Acaba de tocar un punto muy importante que creo yo que es una de las actividades primordiales que debe tener el médico en general en su actividad. El aspecto de la prevención. La prevención es el aspecto más importante que debemos nosotros de promover, no solo en el adulto mayor, sino en todos nuestros pacientes, para que de alguna manera, ya sabiendo qué tipo de situaciones puede enfrentar nuestro paciente en particular, podamos nosotros proporcionar la orientación adecuada al respecto. Quiero decirle que en los ancianos y para los que no lo son, obviamente que es de conocimiento general que hay cierto tipo de hábitos, cierto tipo de costumbres que definitivamente van a llevar a que la vejez o sea más achacosa o sea más sana. No nos cansaremos también de decir que la alimentación natural, la alimentación en base a los productos naturales que nos ofrece la naturaleza es la más adecuada para consumirse no solo durante la vejez, sino en todas las etapas de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mantenerse sano hay que consumir alimentos de origen natural. Cuanto más consumamos alimentos que estén procesados, que estén conservados, que estén enlatados, que estén embutidos, que estén refrigerados por mucho tiempo, obviamente que son alimentos de mucho menor calidad y obviamente que proporcionarán una menor calidad de nutrición en el individuo. Esto por un lado. Por otro lado, también sabemos que la actividad física es un promotor muy importante de todas las funciones en el organismo y obviamente que hay que promoverla para promover la salud. Claro, tampoco se refiere esto a que desarrollemos una actividad física extenuante, forzosa, agotante, pero sí mantener una actividad física regular todos los días, aunque sea moderada, yo creo que es un factor preventivo muy importante. Pero también existen otros aspectos que también se pueden promover, como son el uso de determinado tipo de medicinas o de medicamentos que de alguna manera van a favorecer el funcionamiento adecuado de cierto tipo de actividades, sobre todo en los ancianos. Sabemos que el incremento de cierto tipo de vitaminas pueden muy bien coadyuvar a mantener un sistema inmunológico en forma óptima, funcionando en forma adecuada. Me estoy refiriendo básicamente al consumo cotidiano de la vitamina C, por ejemplo. Es un consejo que yo creo que no está por demás, porque sabemos que a determinada edad nuestro sistema inmunológico sufre un deterioro importante, entonces esto va a estimular a que nuestro sistema inmunológico se mantenga funcionando en forma adecuada. El uso moderado de cantidades moderadas de vitamina A tiene una función muy importante, sobre todo porque estos medicamentos son antioxidantes, es decir, favorecen el que las células se deshagan más fácilmente de cierto tipo de productos tóxicos y también es muy favorecedor el hecho de mantener nuestro sistema inmunológico o nuestras células totalmente desintoxicadas para que mantengan su funcionalidad. También hay que evitar a toda costa cierto tipo de costumbres que desafortunadamente están muy arraigadas en nuestra sociedad,
El excesivo consumo del tabaco, por ejemplo. El tabaco es un factor tóxico de lo más importante para promover las disfunciones en nuestro organismo. Sabemos que el tabaco, aparte de que tiene una gran cantidad de toxinas, se han detectado más de 2000 sustancias químicas tóxicas en el humo del tabaco. Aparte de que introducimos esa gran cantidad de sustancias a nuestro organismo que van a deteriorar nuestro funcionamiento, disminuimos el aporte de oxígeno que entra a nuestro organismo porque ingerimos humo en lugar de aire atmosférico, y esto obviamente que también va a disminuir el aporte de oxígeno en nuestro organismo y por ende va a promover el envejecimiento en este tipo de individuos. El alcoholismo, por supuesto que también cuando se consume alcohol en forma inmoderada, obviamente que también va a tener repercusiones, va a haber un desgaste excesivo de cierto tipo de órganos, sobre todo el cerebro. Es muy conocido que sufre impactos muy importantes por el alcohol, el hígado, por ejemplo, el aparato digestivo, etcétera. Y por supuesto que las otras drogas ya también muy diseminadas en nuestro organismo tienen efectos muy agresivos, muy agresores y muy envejecedores sobre los individuos que las consumen. Entonces, todo este tipo de consejos nunca están por demás. Yo creo que deben de seguirse desde las primeras etapas de la vida, en la juventud o el adulto joven debe empezar a medir cuáles circunstancias pueden llevar a que esto sea, o cómo quiere vivir su vejez, ya sea tormentosa o ya sea en una forma más o menos tolerable, funcional y con actividad productiva hasta ya entrada en su senectud. Entonces, todos estos aspectos preventivos yo creo que no están por demás y son muy, muy importantes, pero también existen actividades terapéuticas muy importantes que promueven el que el envejecimiento no cause molestias y que el individuo lleve una vida más activa y más productiva. Me estoy refiriendo, ya me había referido a la homeopatía. La homeopatía es un factor desintoxicante muy importante. La acupuntura es un factor que promueve cierto tipo de funcionamientos también muy adecuados y no agrede al organismo. La magnetoterapia es un factor también muy importante que puede beneficiar el funcionamiento de ciertos órganos, y también existe en la actualidad un aspecto bien importante que se está utilizando y afortunadamente cada vez se utiliza más, sobre todo para el uso de ciertos padecimientos en la geriatría. Me estoy refiriendo al uso del oxígeno, el administrar oxígeno a través de ciertas cámaras, es decir, la administración de oxígeno a presión en los individuos con cierto deterioro puede mejorar mucho la oxigenación y el funcionamiento, mejorar mucho el funcionamiento de ciertos órganos que de por sí ya están alterados en su función o en su anatomía, y puede favorecer el buen funcionamiento. Entonces, todo este tipo de consejos yo creo que no están por demás para irlos tomando en cuenta desde la adultez joven para llegar a una senectud mucho más productiva, mucho más funcional. Además, estas recomendaciones, si son seguidas, se ven reflejadas también en el aspecto físico, porque muchísima gente, más que el temor de llegar a sentirse mal o de tener alguna enfermedad, es el hecho de no tener una apariencia agradable ante los demás, y bueno, pues lo que mencionaba hace un momento del tabaco, dejar el cigarro, que afecta directamente en la piel, en los pulmones, el sistema respiratorio, también se manifiesta en lo que es el físico de las personas. Claro, por supuesto, el deterioro que se aprecia en un individuo senil pues, es muy ostensible, muy aparente, aunque quiero decirle que en la actualidad se manejan, afortunadamente se manejan muchas técnicas que han llegado a mejorar la apariencia en forma muy importante por parte del paciente. Es decir, ya la cirugía estética, por ejemplo, beneficia mucho a cierto tipo de pacientes, a ayudarlos a que sea mucho menos aparente por ejemplo, la flacidez de la piel, la aparición de arrugas, todo este tipo de situaciones. Sin embargo, existen también muchos aspectos que sí hacen muy aparente la osteoporosis, que es un aspecto muy importante en la vejez, hace que los individuos vayan perdiendo estatura, por ejemplo, y que haya un deterioro muy importante. Desafortunadamente, todo eso
puede ser prevenido con el manejo y con la observancia de estas pequeñas medidas preventivas a las que hemos hecho referencia. Entonces, sí, se ha invertido mucho en tratar de mejorar la apariencia a través de diferentes disciplinas y tecnologías en la medicina, pero yo creo que lo más correcto, lo más adecuado es hacer prevención. Así es. Entonces, ¿cuál podríamos tomar como una recomendación final acerca de la geriatría y del proceso de la vejez y todo lo que implica? Bien, sabemos que ya habíamos mencionado que la geriatría implica un desgaste generalizado en todo el organismo, y obviamente que el desgaste generalizado en todo el organismo lo podemos hacer más paulatino y en una forma más llevadera si llevamos una vida sana. Si evitamos la obesidad, es un aspecto muy importante el evitar la obesidad, porque la obesidad es, diría yo, el factor que predispone a que se presente una gran cantidad de enfermedades, desde metabólicas hasta tumorales, y esto yo creo que está en nuestras manos evitarla. Entonces, esto es muy, muy importante. El hecho de que podamos nosotros tener información muy adecuada de cuáles son las medidas higiénicas, las medidas preventivas a través de la medicina convencional, o bien a través de modelos médicos diferentes, como pueden ser los que hemos mencionado aquí: la homeopatía, la acupuntura, la magnetoterapia, la bariatría, todo este tipo de situaciones que podemos en un momento dado promover para que el envejecimiento sea más llevadero por parte de los pacientes. Yo creo que hay que procurar llegar al final de nuestra vida en forma plena, activas y productivos. Yo creo que sería una gran fortuna quien tenga esta virtud y esta ventaja de poder llegar así a sus últimos días. Y yo creo que las medicinas complementarias, las medicinas inocuas, las que no hacen daño, pueden ser una gran oportunidad para que, usándolas en forma continua desde etapas previas a que se presente el deterioro, pueden ser muy adecuadas. Así es. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos, y bueno, toda la gente que está en casa y que quisiera tener alguna consulta o contacto directo con usted, con el doctor Olivas, ¿a dónde pueden acudir? ¿Cuál es la dirección de su consultorio, vía telefónica? Bien, sí, nos encontramos ubicados en el centro de la ciudad. El consultorio se encuentra en Negrete 505 Poniente, y el teléfono es el 812-2547. Ahí estamos para servirles en general todos los días de la semana. Así es. ¿Y tienen alguna página de internet o un correo electrónico al cual la gente también pueda escribir directamente ahí? Bien, sí, cómo no. Tenemos el correo electrónico de nuestro programa. El programa Medicina Inocua tiene su correo, que es medicinainocua@hotmail.com. Inocua es con doble N. Inocua, medicina inocua @hotmail es el correo del programa. Tenemos también nuestro correo, la página del Laboratorio Homeopático de Investigación, que es www.laisa.com, y básicamente esos son los sitios a donde se pueden comunicar para obtener mayor información o para tener un contacto más cercano con su servidor. Así es. Bueno, pues hemos llegado al final de una emisión más de Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Agradecer, por supuesto, la presencia del doctor Olivas en este programa. Espero que la información que aquí escucharon haya sido de gran utilidad para ustedes, y si tienen ancianos, pues hay que cuidarlos muchísimo ahí en casa, y por supuesto seguir todas las recomendaciones que fueron dadas a lo largo de estos 60 minutos. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta mañana. Les deseo muy buen fin de semana, que estén muy bien. Mi nombre es Aida Olivas, hasta la próxima. Mejora tu salud, Medicina Inocua. Hasta la próxima.